Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcelo Pontillo, yo soy asistente del Departamento Básico de Cirugía y en el día de hoy vamos a tratar la patología herniaria, más precisamente a la técnica de herniorrafia y hernioplastia. Sabemos que el único tratamiento para la patología herniaria es el tratamiento quirúrgico, dado que este permite la restitución anatómica y funcional del defecto parietal. Y esto es porque la evolución natural de las hernias es el aumento progresivo de su tamaño por destrucción parietal y a complicarse. Pero previamente al tratamiento quirúrgico debemos realizar un adecuado tratamiento médico, que va a tener el objetivo de llevar al paciente en mejores condiciones a la cirugía y en el menor tiempo posible. Algunos de los pasos van a ser la disminución del peso de los pacientes, estabilizar las comorbilidades, prescribir esfuerzos físicos, todo lo que hace que disminuya el riesgo de la recidiva herniaria. Básicamente, el tratamiento quirúrgico integral de la patología herniaria va a ser el tratamiento del saco mediante la resección, en algunos casos, o la reintroducción hacia la cavidad abdominal, el tratamiento del contenido, el cual se podrá reintroducir o eventualmente realizar una resección y anastomosis de intestino delgado en el caso de unas hernias estranguladas, complicadas, con isquemia, necrosis, y el tratamiento de la pared, que básicamente se realiza mediante la realización de una rafia o de una plastia. En la imagen de arriba vemos un ejemplo de una rafia en el caso de una reparación inguinal, y en la imagen de abajo vemos un ejemplo de una reparación inguinal mediante la colocación de una malla de polipropileno. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a comenzar hablando de las rafias. Y estas se definen como la reparación parietal con tejidos propios de la región. Su mayor desventaja es el mayor índice de recidiva que presenta este tipo de técnica. Pero ustedes me dicen, si esta reparación tiene mayor índice de recidiva, ¿por qué se sigue usando y no se usa generalmente la otra? Bueno, porque está indicada, o mejor dicho, está contraindicada la colocación de un material protésico cuando existe contaminación peritoneal, existen resecciones viscerales, o hay una infección de piel o infección sistémica, dado que el ambiente contaminado contraindica la colocación de una malla de polipropileno o cualquier material protésico. En cambio, las plastias se definen como la reparación parietal con material protésico o autólogo, pero de otra región, mediante la rotación de colgajos. Esto último, hoy en día ya casi en desuso, y nos vamos a enfocar en lo que está subrayado, es decir, el material protésico. Las plastias tienen la ventaja de generar un menor riesgo de recidivas y un menor dolor postoperatorio. ¿Y esto por qué sucede? Porque permite una reparación o un cierre sin tensión, siendo este el principio fundamental y la justificación de la utilización de las mallas. ¿Cuál es la desventaja? El riesgo de infección, que si bien es bajo, este existe, y la mayor incidencia de dolor crónico en comparación a las rafias. Como ya dijimos, las plastias nos vamos a enfocar en la colocación de mallas protésicas. Y básicamente contamos con tres tipos de mallas protésicas. Las mallas irreabsorbibles, que son por lejos las que utilizamos habitualmente, que su objetivo es suplir la pérdida de sustancia y servir como sustrato para la formación de una nueva pared, dado que provocan una leve reacción inflamatoria y una intensa reacción fibroblástica que va a generar un tejido cicatrizal fibroso que va a sustituir la nueva pared. Las mallas de material hidroabsorbible, por ejemplo, el poliglactina 910, o más conocido como el Vicryl,
no son adecuadas para reparación herniaria ni ningún tipo de reparación parietal, pero se utilizan en algunas ocasiones, por ejemplo, en las cementraciones, cuando hay una contaminación y yo no puedo posicionar los bordes porque me van a quedar abiertos, me van a generar mucha tensión. Entonces, como de manera profiláctica para generar una evisceración contenida y que las vísceras no se exterioricen, coloco una malla de Vicryl. Y por último, se encuentran las mallas mixtas, las cuales están formadas por dos capas, una capa inferior de material reabsorbible, el cual puede ser de colágeno, de Vicryl o de alguna otra sustancia absorbible, y por encima el clásico polipropileno, irreabsorbible. ¿Y esto por qué? Porque generalmente estas mallas se usan en las eventraciones, en algunas ocasiones, principalmente cuando yo no cuento con un plano o peritoneo o pseudosaco en el que me pueda colocar la malla por encima. Dado que yo nunca puedo colocar una malla irreabsorbible sobre una asa delgada o cualquier segmento de intestino. Y esto es porque el material irreabsorbible me va a aumentar el riesgo de la formación de fístulas. En cambio, las mallas reabsorbibles no deberían tener ningún problema si quedan en contacto con las vísceras huecas. En la imagen de abajo vemos un ejemplo de una malla de polipropileno, en este caso microporosa, pero también las hay macroporosas. Entonces, ya entrando a la técnica propiamente dicha de las hernias inguinales, sabemos que las hernias inguinales van a comenzar mediante la realización de una incisión oblicua en palo de hockey sobre el trayecto del conducto inguinal. ¿Y cuál es el trayecto del conducto inguinal? Es decir, 2 traveses de dedo por encima de la línea de Malgay. La línea de Malgay es aquella que se define como la proyección cutánea de la arcada crural o ligamento inguinal. Y este se va a topografiar desde la espina ilíaca anterosuperior, donde está señalado el cursor, hasta la espina del pubis, donde señalo con el cursor. 2 traveses de dedo por encima de esa línea vamos a encontrar, o va a ser donde realizaremos la incisión. Posteriormente a la incisión de piel, se deberán seccionar los planos subcutáneos, y acá hay que tener cuidado con 1 o 2 vasos circunflejos subcutáneos que se encuentran y debemos hallarlos y ligarlos para evitar los hematomas posoperatorios. Y esto hay que tener en cuenta que, en comparación a otros vasos generalmente dentro de la cavidad peritoneal, estos vasos superficiales se deberán ligar con Vicryl 3 ceros para generar menor reacción inflamatoria, la cual genera mucho el lino. Posteriormente se realizará la sección del oblicuo mayor, como se ve en la figura de abajo, remarcado en la línea punteada en rojo, que es el primer plano del conducto inguinal, es decir, es la pared anterior del conducto inguinal. Posteriormente a la sección del oblicuo mayor vamos a acceder al conducto inguinal y vamos a proceder a la sección del cremaster de forma longitudinal para tratar de conservarlo. Posteriormente vamos a realizar la disección del cordón espermático mediante el cargado con una cinta hilera, la cual deberá estar previamente humedecida. Y posteriormente realizaremos la disección del saco, realizando la separación del saco de los elementos nobles del cordón espermático, como por ejemplo el conducto deferente y los vasos funiculares. Una vez cargado, disecado el cordón espermático, vamos a enfocarnos en la apertura del saco y valoración del contenido herniario, el cual puede estar viable, generalmente las hernias de coordinación, obviamente, el cual se va a reintroducir hacia la cavidad abdominal a través del orificio inguinal profundo, o en el caso de las hernias que se encuentran complicadas con necrosis intestinal, se puede realizar la resección y anastomosis de intestino delgado, o colon.
Lo que acabamos de mencionar es el paso inicial para cualquier tipo de reparación parietal. Es decir, hoy ya mencionamos que el tratamiento, los pilares básicos de la reparación parietal o del tratamiento integral de las hernias van a ser el tratamiento del saco, el tratamiento del contenido y la reparación parietal propiamente dicha. Vamos a comenzar hablando de las hernias rafias. La herniorrafia de Shouldice es uno de los tantos tipos de técnica descrita, pero esta es la técnica que se considera el gol estándar para la reparación anatómica, es decir, para las rafias. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Que tiene menor recidiva en comparación a otros tipos de técnicas de rafia. Pero la desventaja es que es muy difícil de realizar. Y esto es porque para su realización requiere la imbrincación de 3 planos de sutura continua. Primero se realizará la apertura de las fascias transversales, es decir, la capa posterior, la capa más posterior del plano de la pared posterior, realizando un flap superior y un flap inferior como se ve en la figura de la derecha. Para posteriormente realizar una primera línea de sutura con el flap inferior a la aponeurosis del músculo transverso, es decir, el músculo que se encuentra aquí arriba, y un flap superior a la cintilla iliopectinia, es decir, este flap se va a unir a la cintilla iliopectinia, que es un espesamiento de la arcada crural que se encuentra por detrás. En la segunda línea de sutura, vamos a realizar la aproximación del músculo oblicuo menor a la arcada crural. El músculo oblicuo menor es el que se muestra en la figura, en donde vemos la sutura continua, y la tercera línea de sutura va a ser el cierre del oblicuo mayor, como se ve en la figura de la derecha. Como vimos, es una técnica difícil que implica varios pasos, en contraposición a la técnica o de la herniorrafia de Bassini, que, como vamos a ver, es más rápida de realización, pero tiene la desventaja que tiene un mayor riesgo recidivo. Y esta básicamente se basa en la sutura del tendón conjunto, como se ve en la figura, hacia la arcada crural. Es decir, eso obviamente va a generar mucha tensión, lo que permite o lo que determina un mayor riesgo de recidiva. Para el caso de las hernias crurales, es básicamente el mismo procedimiento, nada más que vamos a tapizar el orificio crural mediante el descenso del tendón conjunto a la aponeurosis del pectíneo o del ligamento de Cooper, o bien podemos bajar la arcada crural. Para el caso de las hernioplastia de Lichtenstein, son las que utilizan la malla de polipropileno. Esto en el caso de las hernias inguinales, recordamos. Una vez que realizamos el tratamiento del saco, el tratamiento del contenido, como dijimos antes, vamos a pasar al tratamiento de la reparación parietal. El objetivo de la malla va a ser cubrir la pared posterior del canal inguinal, como se ve en la figura. Y va a crear con la malla un nuevo orificio inguinal profundo, es decir, nosotros vamos a realizar una corbata, es decir, una sección de la malla, para pasar un flap por delante y otro flap por detrás del cordón espermático. Posteriormente vamos a fijar la malla a la espina del pubis, y mediante una sutura continua la vamos a fijar a la arcada, a la cintilla iliopubiana, que recordamos es el espesamiento que se encuentra por debajo de la arcada crural. Y posteriormente, una vez fijada la malla con los 2 puntos de refuerzo, los 2 puntos fuertes de la región inguinal, vamos a realizar el desplegamiento de la malla mediante la colocación de puntos simples sobre la vaina externa del recto y sobre el tendón conjunto, como se ve en esta figura. ¿Sí? Entonces, así nos va a quedar la reparación parietal. Posteriormente, vamos a realizar la sutura del oblicuo mayor mediante un surgé continuo con Vicryl 1 o Vicryl 0 para tapizar la malla y que no quede en contacto, igual obviamente que para cerrar el defecto parietal.
Para el caso de las hernias crurales, en el caso de las hernioplastias, la misma se va a realizar mediante la colocación de un plug o un cono de malla, como se ve en la figura, que se va a introducir dentro del anillo crural y el cual se va a fijar mediante puntos simples o puntos en U a la arcada crural, al ligamento de Gimbernat. Recordamos, la arcada crural hacia arriba, el ligamento de Gimbernat hacia adentro, y la aponeurosis del músculo pectíneo o ligamento de Cooper hacia abajo. Recordamos que acá está el pedículo femoral. Y así es como nos va a quedar el procedimiento. Otro capítulo aparte es la cirugía videoasistida. Recordamos que lo que hablamos recién es la reparación de las hernias convencional vía anterior. La cirugía videoasistida o cirugía laparoscópica de las hernias tiene la ventaja de generar un menor dolor postoperatorio y un reintegro social y laboral precoz. Pero sus desventajas son mayor costo, dado que precisa materiales no habituales, como por ejemplo los tackers, por ejemplo el carro de laparoscopía, la utilización de dióxido de carbono. Generalmente lleva un mayor tiempo y además requiere una curva de aprendizaje más larga. ¿Cuándo está indicada la cirugía videoasistida? Generalmente hoy en día es en todos los tipos de hernias chicas, en aquellos que son reductibles y chicas. Pero la indicación formal son las hernias recidivadas por vía anterior y las hernias bilaterales. En la imagen de la derecha vemos un ejemplo de la posición de los trócares en la técnica TAP. Es decir, vamos a colocar un primer trócar de 10 milímetros para el laparoscopio a nivel supraumbilical y dos trócares hacia los costados sobre pararectales, uno a nivel de la altura de la cicatriz umbilical y otro, el contralateral, al lugar de la hernia, un poquito más abajo que la cicatriz umbilical. De esa manera vamos a trabajar en la técnica de TAP. ¿Sí? Entonces, ya entrando a la técnica TAP, es decir, transabdomino preperitoneal, vamos a destacar que esta técnica tiene la ventaja de una buena visualización de todas las regiones herniógenas, es decir, el cuadrilátero miopectíneo de Frouillot, en el que se localizan las hernias obturatrices, crurales e inguinales, y va a permitir el tratamiento laparoscópico de otra patología abdominal, por ejemplo, una colecistectomía laparoscópica. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene un riesgo de lesión visceral. ¿Por qué? Porque entra a la cavidad abdominal. Eso es como cualquier cirugía laparoscópica. En la imagen de la izquierda vemos un ejemplo de una hernia inguinal, en este caso indirecta u oblicua externa, en donde vemos el orificio herniario, el cordón espermático, y el intestino delgado y vejiga. Por acá van a pasar la arteria epigástrica, es decir, por eso es oblicua externa, porque está externa a la arteria epigástrica, y por debajo el pedículo ilíaco. ¿De qué se trata esta técnica? Ya dijimos o ya nombramos la posición de los trócares. Una vez que estemos adentro de la cavidad peritoneal, vamos a topografiar y hallar esto, que es la imagen de la izquierda. Esta es una imagen vista desde adentro a derecha. ¿Sí? Entonces, una vez que localizamos la hernia, lo que vamos a hacer posteriormente es topografiar la espina ilíaca anterosuperior, palpándola desde afuera. Entonces vamos a realizar un flap, es decir, vamos a cortar solamente el peritoneo, como se ve en esta figura, de forma horizontal hasta llegar a el ligamento umbilical. Una vez que llegamos al ligamento umbilical, vamos a descender, vamos a bajar este flap de peritoneo
y posteriormente vamos a realizar la disección del cordón espermático. Tenemos que disecar el saco y reintroducir el contenido. Eso se va a volcar hacia adentro, simplemente, para posteriormente luego colocar una malla de polipropileno, que el tamaño ideal, según las últimas publicaciones, debería ser de 12 por 15 centímetros. ¿Sí? Es una malla común de polipropileno, la cual puede ser fijada o con tackers, que son unos pequeños ganchos de material reabsorbible, generalmente de polidioxina 910, o tirarla de adentro sin fijarla, pero siempre tiene que quedar desplegada. ¿Sí? Posteriormente, una vez que desplegamos la malla y la colocamos sobre el orificio miopectíneo de Frullo, la malla vamos a tener que cerrar el peritoneo porque, como dijimos antes, el material irreabsorbible no puede quedar en contacto con las vísceras. Y para cerrar el peritoneo, generalmente lo cerramos con un hilo Biloc, que es un hilo que es barbado, que tiene como escamas, que nos permite la sujeción del mismo mediante la realización de un surgé. Es un hilo reabsorbible. Y el procedimiento ya culminaría con eso. Otra técnica de cirugía video asistida es la totalmente extraperitoneal, o TEP. ¿Cuál es la ventaja respecto a la técnica anterior? Esta no ingresa al peritoneo, por lo que tiene menor riesgo de lesión visceral, no requiere fijar la malla, si bien la otra en algunos casos tampoco se necesita fijar, simplemente tiene que quedar desplegada, y tiene un menor riesgo de lesión nerviosa. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a pasar por delante del peritoneo. Y la desventaja, y porque no la fijamos además, y la desventaja es que tiene una mayor dificultad técnica. ¿Por qué? Porque esta técnica nosotros vamos a trabajar, como la palabra dice, totalmente extraperitoneal. Y como se ve en la figura, vamos a reclinar la bolsa peritoneal, es decir, vamos a acceder al espacio de rectius, es decir, un espacio graso prevesical, en el que nos vamos a generar, con la insuflación de dióxido de carbono, una cavidad como se ve en esta figura, mediante posteriormente la introducción del laparoscopio. Acá en este dibujo es donde vemos la cavidad que generamos. Y esta es una imagen posterior de la región inguinal. Acá vemos una hernia, en este caso una hernia directa, y acá vemos el orificio inguinal. ¿Sí? Entonces, una vez que reducimos la hernia y disecamos el saco, vamos a colocar la malla en esa posición, por delante. ¿Qué complicaciones, o qué consecuencias, o qué cuidados debemos tener para esta cirugía? Básicamente dos, las más importantes. Y están descritas como el triángulo de la muerte, que se encuentra localizado en este sector. ¿Y por qué triángulo de la muerte? Porque ahí pasan los vasos ilíacos. Entonces, cualquier lesión de los vasos ilíacos puede ser muy mórbida y muy mortal para el paciente. Y por último, hacia afuera de la cavidad se encuentra el triángulo del dolor, por donde pasan los nervios, fundamentalmente la rama genital del abdomen genital mayor, o nervio de Blandín, en el que podemos atraparlo y generar un dolor crónico al paciente. Ya terminando, y vamos a hablar de las hernias umbilicales. El tratamiento de las hernias umbilicales, independientemente del tipo de reparación parietal, en principio es el mismo. Y este se basa en la realización de una incisión de piel, que va a ser de forma supra, infraumbilical o mediante una mediana, dependiendo del tamaño y preferencias del cirujano. Acá hay que destacar que generalmente se prefiere la utilización de un bisturí 15 o con hoja 15. Se realizará la disección del celular subcutáneo y la disección del saco corneario hasta llegar hasta la pared sana, para posteriormente reintroducir el saco, si en el caso de las hernias de coordinación, o cuando yo no espero que haya una complicación, y la apertura o eventual resección anastomosis intestinal en el caso que se encuentre la hernia complicada. Entonces, ya pasando a las técnicas de reparación, comenzamos con las rafias. La técnica descrita es la técnica de Mayo.
y esta se basa en la realización de una sutura en un plano superpuesto, horizontal, es decir, yo reintroduzco el contenido con el saco y voy a realizar dos suturas en puntos en U de un colgajo superior y el colgajo inferior, como se ve acá en la figura, y así es como me va a quedar. ¿Bien? Esto, ¿cuándo se usa? Cuando el defecto parietal, es decir, el orificio umbilical, es menor a 2 centímetros. Y se ha visto que eso es lo que tiene menor o igual índice de recidiva que las hernias inguinales. Obviamente, cuando hay una contaminación peritoneal, tampoco voy a poder colocar un material protésico y voy a realizar una herniorrafía umbilical. Al contrario, las hernioplastia umbilicales, se trata mediante la colocación de una malla de polipropileno. Y es básicamente el mismo procedimiento, salvo que nosotros vamos a reintroducir el contenido y vamos a poner la malla de dos formas. La más usada es la colocación de la malla de forma preperitoneal retromuscular, como se ve en la figura. Yo acá puse la malla por dentro del orificio umbilical, extendí la malla y la fijé mediante puntos de polipropileno doseros a la pared sana. O también se puede poner la malla de forma subcutánea, es decir, tirando la malla por encima de la pared muscular, fijándola y cerrando la cavidad con puntos de Vicryl al subcutáneo. Bueno, y esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias por la atención.